Queridos hermanos, quisiera en esta mañana poder compartir una palabra de parte del Señor, una palabra que llevo ya tiempo meditando en ella. Algo de esto les compartí a los líderes de los grupos 2020 a final de año que tuvimos una reunión de líderes, pero el Señor me ha seguido inquietando en este pasaje que acabamos de leer de Nehemías y profundizando en él, y es el mensaje que quería compartiros en esta mañana y un poco hacer la conexión con lo que estamos últimamente compartiendo con cada uno de vosotros. Si recordáis, el domingo pasado Víctor Hugo nos hablaba de Marcos, de Bernabé y de Pablo, y cómo Dios, a pesar de pues sus virtudes y sus defectos, tuvo misericordia de ellos, los amó y siguió usándolos para la extensión de su reino. Samuel este pasado jueves nos hablaba del amor de Dios en el Evangelio de Juan, básicamente, y nos hablaba de este gran mandamiento primero de amar a Dios sobre todas las cosas y como consecuencia amarnos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 8, orando, dirigiéndose a la iglesia de Filipo, también les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, es decir, en escudriñar la palabra de Dios, para que aprobéis, dice así, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y vamos entonces, hermanos, al pasaje de Nehemías, en el cual vamos a meditar en una comunidad que redescubre la palabra. Una comunidad que redescubre la palabra, y este es el título del mensaje para nosotros hoy. En estos días, en nuestra sociedad, por las fechas del calendario, se habla, como todos estamos escuchando, de amor. Pero como ya venimos diciendo, lo más importante es entender que Dios es amor, que gracias a que Él nos amó primero, nosotros podemos amarle a Él, y que en virtud de su sacrificio podemos tener comunión con el Padre y amarnos así los unos a los otros. El pueblo de Israel, en este pasaje de Nehemías 8, nos muestra en forma práctica lo que significa amar la palabra de Dios. Este quizás sería, a lo mejor, como la sociedad bíblica ha hecho en estos días, el hashtag, la palabra clave: enamorados de la palabra de Dios, enamorados del Dios de la palabra. Vamos, por tanto, a leer el propósito para hoy nosotros que trae la palabra, y es que al redescubrir la palabra de Dios podamos ser renovados con las fuerzas que vienen del Señor, y que ésta nos capacite a ti y a mí, a cada uno de nosotros, primeramente a revitalizar nuestra vida espiritual y después a que nuestra comunidad de fe sea revitalizada, para que así, de esta manera, podamos cumplir nuestra misión de ser luz para nuestra ciudad. El deseo de Nehemías, si empezamos leyendo desde el capítulo 1, al dirigirse al rey de Persia, al haber escuchado noticias trágicas de cómo Jerusalén había sido todo destruido a fuego, cómo las murallas estaban derribadas, las puertas quemadas, y la poca gente que había quedado en Jerusalén, que no había sido deportada a Babilonia, estaba sufriendo grande afrenta de parte de la gente que no era del pueblo de Dios. El deseo principal de Nehemías, cuando va a dirigirse al rey de Persia para pedirle permiso de volver a Jerusalén, para reconstruir las murallas, para quitar la afrenta del pueblo de Dios en aquel lugar, más allá de levantar murallas, más allá de reedificar el templo, la intención última de Nehemías era que la vida espiritual del pueblo de Dios fuera revitalizada. La historia que se nos relata aquí ocurre en el siglo V antes de Cristo, y por aquellas mismas fechas un historiador griego llamado Tucídides afirmaba que son las personas y no los muros los que hacen la ciudad. De igual forma, Nehemías, más allá de preocuparse por la restauración de estas murallas, quiso que el pueblo entendiera que solo volviendo a la palabra de Dios, que solo meditando en la ley de Dios, que solo teniendo todos un mismo sentir, podrían de verdad dar vida a esa ciudad más allá de unas murallas o de unas puertas. Nehemías creía firmemente que lo que de verdad importaba en aquella ciudad era la vida de las personas.
que lo que era más importante, más allá de las cosas materiales, de la economía, era el estado espiritual de cada uno de aquellos habitantes. Por eso, él, una vez reedificadas las murallas con todos los contratiempos que sabemos si leemos el libro de Nehemías que tuvo, se dedica en este día especial a hacer esta lectura pública de la palabra. El momento que nos relata aquí la Escritura era el primer día del mes, era la fiesta de las trompetas en aquel tiempo. De forma que después de terminada la tarea de reconstrucción nos dice, hemos empezado leyendo el último versículo del capítulo 7, la última parte, que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y después dice que se juntó todo el pueblo, es decir, vinieron todos a Jerusalén a causa de esta fiesta que se celebraba. Miles de hombres, de mujeres y de niños se iban a congregar en Jerusalén con la palabra de Dios como la principal protagonista. Y al mes siguiente iban a celebrar la llegada del año nuevo para ellos. Estaban en el mes séptimo, es decir, al final del verano. Y para ellos eso era el final de año y el inicio de un nuevo año. Y se iban a dedicar en esta jornada por completo al estudio, a la lectura y a la interpretación de la palabra de Dios. Y aquí llegamos al primer punto de nuestro mensaje. Lo vemos de los versículos 1 hasta el 8, que es que la palabra de Dios fue valorada. La palabra de Dios fue valorada. Las características que iban a marcar esta reunión eran la lectura, la exposición de la palabra. Y este deseo del pueblo de meditar en la palabra tiene grandes enseñanzas para nosotros hoy. Más aún en la sociedad occidental en la que nos ha tocado vivir, donde la sociedad en general cada día se ha vuelto más indiferente a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Nuestra sociedad en general le ha dado la espalda a Dios, por tanto le ha dado la espalda a su palabra y todos estamos padeciendo las consecuencias y todos estamos viendo las trágicas consecuencias de que la sociedad se haya alejado de Dios. Pero con todo y ser triste, más triste aún es ver cómo a veces en medio del pueblo de Dios, los creyentes, nos alejamos de su palabra. Hubo un tiempo en el que al pueblo de Dios se le conocía como el pueblo del libro. Y qué triste es a veces ver que la Biblia está casi ahí en una estantería o en una mesita de noche, pero que casi ni la leemos, ni la meditamos, ni la escudriñamos. Por tanto, Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Es el método principal que Él ha establecido para darse a conocer. Es la manera fiel y digna que tenemos para conocer su persona, para tener comunión, para conocer sus propósitos y su voluntad para cada uno de nosotros. Un creyente que se aleja de la palabra está privado de los recursos espirituales que en ella hay. Un creyente que no se alimenta de la palabra, como nos recordaba la reflexión del boletín hoy, es alguien que se va muriendo poco a poco espiritualmente. Y si morimos espiritualmente, físicamente también somos afectados. Por lo tanto, qué importante es, hermanos, que valoremos la palabra de Dios, que escudriñemos en ella y que hagamos como este pueblo de Israel. ¿Os imagináis hoy que tuviéramos una reunión que desde la mañana hasta la noche se estuviera leyendo y meditando en la palabra de Dios? Creo sinceramente que más de uno de nosotros se cansaría, se aburriría y se marcharía. Pero aquel pueblo estuvo dispuesto a dedicar una jornada entera a leer, a meditar en la palabra y a ser enseñados por los líderes del pueblo de Israel. Si no meditamos en ella, hermanos, como decía, nos iremos enfriando y nuestra vida espiritual no será aquella que Dios preparó para nosotros. No traeremos gloria a su nombre y no le glorificaremos allá donde vayamos, porque nuestra vida no impactará a la gente que nos rodea. No se notará que de verdad somos el pueblo de Dios. La lectura conjunta que tuvo el pueblo de Israel en aquel lugar por parte de Esdras y de Nehemías tiene cosas muy importantes que transmitirnos hoy, hermanos. La primera es, en el versículo 1, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. La primera es, por tanto, digo, que el pueblo era de un mismo sentir. El pueblo era de un mismo sentir. Qué importante, hermanos, que haya un mismo sentir en el pueblo de Dios. Qué importante que haya unanimidad.
No uniformidad, porque no todos somos iguales. Cada uno tenemos dones y somos de caracteres diferentes, pero sí que tengamos un mismo sentir, que sí que mantengamos la unidad que Cristo ganó para nosotros en la cruz y por medio de su Espíritu contribuyamos y trabajemos en pro de tener unanimidad en medio de nosotros. Esto fue lo primero que el pueblo de Israel hizo en aquel momento, tener un mismo sentir. Hombres, mujeres, niños, de todas las edades, juntos con un mismo sentir. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestras reuniones a vivir como pueblo de Dios todas las generaciones juntos, porque nos necesitamos todos, hermanos. Todos somos necesarios en el pueblo de Dios. Todas las generaciones tienen algo que aportar, todas son necesarias. Pero es que además nos dice que el pueblo tenía interés en escuchar la palabra. Dice en la segunda parte del versículo 1, que dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Y otra cosa más que nos destaca este pasaje es que el pueblo prestó atención, no solo tenía interés en la palabra de Dios, sino que prestó atención, prestó oído, escuchó atentamente lo que se les estaba compartiendo. Dice en el versículo 3, segunda parte, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y al final del versículo 5 nos vuelve a insistir que cuando abrieron el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Así que tenían un mismo sentir, tenían interés y prestaban atención a la lectura de la palabra. Y cuando todo eso se dio, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 6 que bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y que todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. La lectura de la palabra de Dios provocó adoración, provocó un celo en ellos por la presencia de Dios. No se pudieron estar quietos, se postraron, levantaron las manos, dieron gloria y honra al nombre de Dios. La lectura, la meditación de la palabra nos tiene que llevar a adorar a Dios, nos tiene que llevar a reconocer a Dios como lo que Él es y como lo que Él hace en favor de su pueblo. Pero una última enseñanza en esta primera parte es que el pueblo se dejó enseñar. En el versículo 7 dice que los levitas, y nos cita toda una serie de nombres, y hacia el final dice, hacían entender al pueblo la ley, y dice que el pueblo estaba atento en su lugar. Y en el versículo 8 nos dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y que le ponían el sentido a las palabras de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, estamos necesitados de dejarnos ministrar por las personas que el Señor ha puesto en medio de su iglesia. Todos de alguna forma nos estamos discipulando los unos a los otros. Y qué bueno es cuando somos enseñables, cuando somos humildes para recibir la palabra de aliento, de ánimo, de exhortación de parte del hermano, cuando discernimos que viene de parte de Dios. Qué bueno es ser enseñables, ser humildes y no pensarnos que ya lo sabemos todo. Y no mirar quizá la apariencia del hermano para menospreciar lo que nos pueda compartir. Realmente ese pueblo se dejó enseñar por sus líderes. Hermanos, tenemos ministerios de enseñanza en nuestra congregación, desde los niños hasta los adultos. Honremos el trabajo de los maestros, de los profesores, de los líderes de Grupos 2020, que se esfuerzan por enseñarnos, por transmitirnos la palabra de Dios. Y demos gracias porque somos un pueblo privilegiado, porque en medio de nosotros el Señor ha puesto hermanos y hermanas capacitados para compartir la palabra de Dios. Pero tiene que haber ese sentir en el pueblo de dejarse enseñar. El segundo punto de nuestro mensaje es que si hemos visto en el primero que la palabra de Dios fue valorada, ahora vemos de los versículos 9 al 12 que la palabra de Dios fue aplicada. La respuesta del pueblo a esta interpretación y aplicación de las Escrituras en esta solemne reunión que tuvieron fue evidente y fue inmediata. Y es que, hermanos, allí donde se aplica la palabra de Dios, se tienen que ver los resultados. Cuando aplicamos la palabra de Dios, además de escucharla, de meditarla y de escudriñarla, y la ponemos por obra, no puede
no puede quedar indiferente nuestra vida, ni tampoco nuestro entorno. Se tiene que notar que estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que hizo en este tiempo el pueblo de Israel y eso perduró en el tiempo y debiera perdurar en el tiempo también con nosotros. Un primer efecto que produjo la aplicación de la palabra. En el versículo 9, segunda parte, dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo de Dios al oír las palabras de la ley? Porque, hermanos, la palabra de Dios es esa espada que penetra, que discierne hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y la palabra de Dios, cuando es aplicada, pone de relieve nuestro pecado. Nos señala aquello que no está bien, aquello que debemos cambiar. Por eso el pueblo de Dios lloraba, porque se dolía de ver cómo habían transgredido la ley de Dios, cómo no habían tenido en cuenta su palabra y cómo les había ido, que habían sido deportados y Jerusalén había sido destruida. Aunque por su misericordia, Nehemías, junto con un remanente del pueblo de Dios, estaba dando pasos para reconstruir la ciudad y para levantar esa comunidad de fe. Hermanos, el pueblo lloró porque al oír a Esdras leer las Escrituras fueron conscientes de su condición de pecadores. Que no se nos olvide, hermanos, que somos pecadores redimidos. Sí, el Señor ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. No podemos hacer nada por ganar nuestra salvación. Él ya lo hizo todo. La salvación es por fe en la obra de Cristo, no es por obras. Pero se tiene que manifestar nuestra vida por medio de nuestro comportamiento en vidas que glorifiquen el nombre del Señor, en vidas que muestren santidad de parte de Dios. La luz de la santidad de Dios había puesto de relieve la propia impureza del pueblo. La fidelidad de Dios, a pesar de todo, teniendo misericordia de ellos, había puesto en evidencia la deslealtad del pueblo. Y la compasión de Dios, teniendo misericordia de cada uno de ellos, permitiéndoles volver a Jerusalén y volver a levantar aquella ciudad y el templo, hacía evidente el egoísmo del pueblo de Dios. Lo sorprendente, pero, de todo esto es que a pesar de la gravedad de sus pecados, se les instó a que enjugaran sus lágrimas. Les dicen, no lloréis más, porque la palabra, hermanos, no se limita solamente a señalar el pecado, sino que proclama a sí mismo la solución, nos trae la respuesta, nos da el camino de salida, nos da la ayuda para superar la tentación. Así que la palabra de Dios no solo nos deja señalando nuestra condición, sino que nos toma de la mano con el Espíritu de Dios para levantarnos de nuevo, para traer sanidad, misericordia y restauración a nuestras vidas. Para ellos en aquel tiempo lo hicieron de forma provisional cuando 10 días después fue el día de la expiación. Pero hermanos, para nosotros hoy y de forma definitiva y permanente, la expiación perfecta fue hecha por nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años en aquel Viernes Santo en la cruz del Calvario. Él pagó por mi pecado, por tu pecado, por los pecados de toda la humanidad y Él pagó el precio que merecía el castigo de nuestro pecado. Por lo tanto, su sacrificio perfecto y sustitutivo nos pone en el camino de la restauración y de la salvación. Pero además, vemos en el versículo 10 que la palabra amplió el horizonte del pueblo, les abrió la vista. Dice en el versículo 10, luego les dijeron, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Es decir, la palabra les llevó más allá de ellos mismos, les llevó más allá de ver su propia condición y de estarse todo el día observando y lamentándose solo de su propia condición, porque había respuesta, había salvación para ellos, había sanidad, pero eso no era todo. Tenían que abrir su mirada, tenían que abrir el horizonte de sus vidas, tenían que ver que había gente a su alrededor que necesitaban y que no tenían nada. Hermanos, ellos compartieron de las provisiones de Dios, tanto físicas, materiales como espirituales. Y de la misma manera, hermanos, hoy nosotros somos ricos en el Señor, somos bendecidos independientemente de nuestra circunstancia personal, económica o material. El Señor nos ha dado muchas bendiciones.
Y qué bueno es que veamos la gente que nos rodea y que todavía no tienen al Señor, y qué poco costaría que les compartiéramos del amor y de la misericordia de Dios, que se viera que realmente vivimos de forma que impactamos a los que nos rodean. Hemos de entender, hermanos, que no solo el Señor nos salvó en lo personal, sino que nos salvó para formar parte de una comunidad. Nos salvó individualmente, pero para vivir colectivamente. Nos injertó en un cuerpo que es su iglesia, en la cual nos necesitamos los unos a los otros. Somos miembros, nos dice el apóstol Pablo, los unos de los otros. No podemos vivir vidas independientes y solitarias. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hemos sido salvos, hermanos, para vivir en comunidad, en medio del pueblo de Dios. El Señor, además, antes de ascender al cielo, nos comisionó. Nos dio una gran comisión para ir y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones. Así que no solo se limita a que tengamos comunión los unos con los otros, sino que nos hace, como veíamos en el vídeo de Manos con Propósito, extendernos más allá de nuestras fronteras. Pero además, en los versículos 11 y 12 vemos que la palabra, cuando se aplica, garantiza nuestra fuente de recursos. Dice en el versículo 11 y 12, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo. Les decían, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Lo primero a lo que se le llama a esta comunidad de fe, a esta congregación, es a acallar su inquietud, a que pudieran experimentar la paz que viene de parte de Dios. Por más grandes que fueran sus pecados, Dios los perdonaba. Dios tenía misericordia de ellos. A pesar de todo, Dios les seguía amando. Por lo tanto, no había motivo para tener inquietud en el corazón, sino que debían disfrutar de la paz que viene de Dios. Jesús mismo dejó su paz a sus discípulos. Yo no os la doy, dijo, como el mundo la da. Porque la paz de Dios, como nos recuerda también el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, cuando nuestra conciencia nos acusa por el pecado, Jesús, por su Espíritu, nos recuerda que con su muerte nos limpió ya de todo pecado. Por eso es que podemos decir, como dijeron aquí en el versículo 10 al final, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Hermanos, cuando vivimos en el gozo del Señor, cuando nos alegramos y gozamos por una salvación tan grande, esto trae nuevas fuerzas a nuestra vida y eso se contagia, hermanos, a los que nos rodean. El gozo del Señor va a ser lo que nos va a sostener cada día. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que podamos atravesar, el Señor nos prometió su paz y su presencia y su gozo debe impulsarnos cada día. Por eso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos, porque no se basa en nuestra prosperidad material o en tener unas circunstancias que pudiéramos decir ideales, sino que se basa en el conocimiento vivo, real, personal de cada uno de nosotros, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su gloria, de su amor y de su misericordia, de poder disfrutar de nuestra relación íntima con Él. Eso es más allá de cualquier circunstancia lo que debe llenar nuestras vidas, sabiendo, como nos dice Pedro, que en Él tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Así que cuando te consideres pobre porque piensas que no tienes todos los recursos que quisieras, recuérdate que el Señor te ha prometido que en Él vas a tener todo lo necesario para la vida y para vivir en piedad delante de Él. Pero no solo eso, el Salmo 46 que tenemos aquí detrás escrito nos recuerda que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el profeta Isaías nos recuerda en Isaías 40:31 que Él va a renovar nuestras fuerzas como las águilas para levantar el vuelo sobre cualquier circunstancia que nos pueda rodear.
Por último, hermanos, el último punto. Hemos visto la palabra de Dios valorada, la palabra de Dios aplicada, y ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios debe ser compartida en los versículos 13 al 18. Dice que los cabezas de familia al día siguiente se reunieron con los líderes espirituales de Israel para estudiar aún más la palabra. Es decir, después de haber tenido toda una jornada de lectura y meditación de la palabra, los cabezas de familia, junto con los líderes de Israel, se reúnen una segunda jornada para leer la palabra. Esta segunda jornada les lleva a leer un pasaje en el que se les recordaba que debían celebrar por aquellas fechas la fiesta de los tabernáculos. Por eso nos dice el versículo 15 que al leer esto en la palabra de Dios, dice que proclamaron e hicieron pregón de la palabra de Dios por todas sus ciudades y por Jerusalén. Porque la fiesta, hermanos, no solo iba a ser para ellos ocasión de oír la palabra, sino por medio de esta fiesta de los tabernáculos, exponerla públicamente y gráficamente. El hacer tiendas para el pueblo de Dios iba a ser una oportunidad tremenda de dar un testimonio visual, práctico de lo que significaba vivir la palabra de Dios. El testimonio que iba a producir el recuperar la fiesta de los tabernáculos sería un testimonio impactante, no solo para la ciudad de Jerusalén, sino para todos sus alrededores, no solo para los habitantes de esta ciudad, sino para los visitantes, para los mercaderes, para todos aquellos que acudían de tierras lejanas a Jerusalén. Dice que desde los días de Josué, versículo 17, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Es decir, desde los tiempos de Josué, el pueblo de Dios no había vuelto a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Qué importante es que recuperasen esta fiesta, porque esta fiesta preparaba al pueblo para proclamar tres grandes verdades. La primera es que debían dar gracias a Dios por el pasado. En el versículo 17, en la segunda parte, lo podemos ver. La fiesta de los tabernáculos era el recordatorio de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Los había guiado por el desierto durante 40 años. Sus vestidos no habían envejecido, sus zapatos no se habían roto, habían tenido maná del cielo que los sustentara. Dios los había protegido y guardado a través del desierto y habían podido llegar a habitar la tierra prometida. Pero no solo debían dar gracias a Dios por el pasado, sino que les llevaba a dar un testimonio en el presente de la presencia de Dios en medio de ellos. Dice el versículo 16, que salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Y luego dice que en la puerta de las aguas, en la puerta de Efraín, es decir, en todos los lugares de la ciudad, todos aquellos que eran extranjeros y comerciantes que estuvieran en aquel tiempo en Jerusalén serían testigos de las maravillas de Dios con su pueblo. Pero no solo eso, sino que esa fiesta iba a ser un testimonio de confianza en el futuro, confianza en su Dios, sabiendo que su Dios los iba a proteger y guardar también en el futuro que les tendría por venir. Debían reflexionar acerca del sentido de la vida y de la realidad de que eran un pueblo privilegiado, eran el pueblo escogido de Dios. Al igual, hermanos, que nosotros hoy somos el pueblo escogido de Dios, un pueblo pero peregrino como aquel pueblo de Israel. El Señor nos dice que somos extranjeros también y peregrinos en esta tierra. Nuestra morada definitiva no está aquí, hermanos. Ellos debían dar testimonio de que en Dios había esperanza de un futuro mejor. Ellos, al igual que nosotros hoy, anhelaban alcanzar algún día la patria celestial. Así que, hermano o hermana, ya sea que tu experiencia hoy sea enriquecedora o un tanto frustrante, ya sea que nuestra experiencia sea de gozo y alegría, o quizá de prueba o de tribulación, la verdad es que esto es solamente momentáneo. Esto, hermano o hermana, es temporal, no va a durar eternamente. Esto solo es un pequeñito paso para el día en que alcancemos la plenitud de gloria en Cristo Jesús. Jesús se marchó para prepararnos lugar en las moradas del Padre. Él nos dijo que nuestra morada definitiva estaría junto a Él, que en la casa de su Padre muchas moradas habría. Esto dijo a sus discípulos y esto mismo nos dice a ti y a mí hoy. Así que cuando nos preocupamos en exceso por lo que comeremos o por lo que vestiremos o dónde viviremos, Jesús nos recuerda que Él es nuestra casa,
que Él es nuestro alimento, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra morada. Y que no solo eso, sino que está a la expectativa del día en que se reencuentre con cada uno de nosotros. Hermanos, nuestra sociedad necesita un testimonio fiel y verdadero de parte del pueblo de Dios, un testimonio de vida, de algo real, de que Dios tiene preparado mucho más de lo que la sociedad ve aparentemente, porque lo mejor está aún por venir. Esa tiene que ser nuestra experiencia, hermanos. Lo mejor está aún por venir. En el Señor aún no hemos alcanzado todo. Todavía hay mucho más de su parte y mucho más habrá cuando Él venga en gloria. Hermanos, ya para concluir, al valorar, como hizo el pueblo de Israel, aplicar y compartir la palabra de Dios, se pone de manifiesto nuestro compromiso cristiano. Es cuando de verdad se ve si estamos comprometidos con el Señor y con su pueblo. Y esto se hace evidente a través de 3 rasgos fundamentales que quedaron perfectamente representados en aquella celebración y que debieran ser también la guía de nuestras celebraciones, que fueron la adoración, el testimonio público y la proclamación de la venida del Señor Jesús y la morada en la eternidad con Él. Esto debieran ser señas de identidad también, hermanos, en nuestras celebraciones hoy. Y aunque nosotros no celebremos como ellos en aquel tiempo esta fiesta otoñal, sí que nos corresponde asimilar, atesorar sus verdades, porque su mensaje era y es hoy también para todo pueblo y nación, no solo para aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. En los días de Nehemías, estas cabañas temporales que dice que se montaban en 4 áreas de oportunidad para testimonio, versículo 16, dice que las montaban en los terrados de sus casas, es decir, la vida familiar. Dice que las montaban en sus patios, donde recibían las visitas, es decir, que impactaba su vida social, vida familiar, vida social. Dice que además montaban esas tiendas en los patios de la casa de Dios, es decir, la vida en comunidad. El testimonio, la palabra de Dios tiene que impactar nuestra vida en comunidad. Y por último dice que las montaban en la puerta de Efraín, es decir, que tiene que impactar nuestra vida laboral y estudiantil. 4 esferas en las que la palabra de Dios debe impactar mi familia, mi vecindario, mi comunidad de fe y mi ciudad. Lo que el Señor me ha llamado a proclamar en el hogar, en el vecindario, en nuestras reuniones de comunidad, en el lugar de trabajo, de estudio. Así es, hermanos, como debe darse testimonio de estas grandes verdades eternas respecto de la fidelidad de Dios en el pasado, de su generosidad en el presente y de su rica provisión para el futuro. Y un pueblo, hermanos, con tan firme y grande convicción por medio de la palabra de Dios, por fuerza ha de ser un testigo, ha de ser luz para esta ciudad, ha de ser testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios, de forma que podamos impactar a nuestra sociedad con nuestro estilo de vida, porque el Señor no quiere, hermanos, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la salvación tan grande que hay en Cristo Jesús, para que así reciban también salvación eterna. Hermanos, que el Señor, por medio de este mensaje en esta mañana, nos rete, nos exhorte, nos anime, nos aliente a ser un pueblo que vive y medita la palabra de Dios, porque tiene comunión con el Dios de la palabra, porque expresa con gratitud y adoración a Dios todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Porque no solo eso, sino que el gozo del Señor lo lleva a vivir lo que Él quiere, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición caída, a vivir vidas que honran al Señor. Que Él nos ayude con su gracia y su misericordia, que Él nos fortalezca por su Espíritu Santo para ser la comunidad de fe que Dios quiere que seamos para nuestra ciudad en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.